buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y la Facultad de Biología, les da la más cordial bienvenida a esta ponencia. Es importante mencionar que la actividad se realiza en el marco del 49 aniversario de la Radio Nicolaita, nuestro órgano de comunicación oficial en la Universidad Michoacana. Vamos a dar inicio con la ponencia El maravilloso mundo del achoque, impartida por el biólogo Federico Hernández Valencia. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Federico Hernández Valencia, del Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Rodolfo Pérez, Luis Escalera, formamos parte del equipo del proyecto de conservación del Lemistoma dumerili y su hábitat a largo plazo, y actualmente estamos en la tercera etapa. El proyecto inició en el 2018 y 18 al 21, la primera etapa, del 22 al 24, la segunda, y ahorita estamos del 25 al 27, es decir, 9 años. 9 años de un proyecto de conservación que hoy se está realizando en el lago de Pátzcuaro. Y bueno, la ponencia se titula El maravilloso mundo del achoque, y precisamente tenemos a este personaje que es Achoquín, que es parte de una exposición que se llama El maravilloso mundo del achoque, que tuvo su luz por primera vez en el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana en el 2018. Bien. El achoque o el Lemistoma dumerili se distribuye principalmente en el lago de Pátzcuaro. Aquí lo tenemos, las partes rosadas que ustedes pueden ver, todo eso era lago, todo eso se ha asolvado, y precisamente todo lo que es la cuenca del lago de Pátzcuaro ha sufrido cambios de 1986 a la fecha. Adelante. El Lemistoma dumerili o achoque, o achoqui, que le llaman en idioma purépecha, significa aquel que vive en el lodo. Y bueno, precisamente es una especie endémica al lago de Pátzcuaro, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, precisamente, como ustedes saben, o a lo mejor no saben, México es un país megadiverso. Y precisamente a nivel nacional, Michoacán tiene el cuarto o quinto lugar en cuanto a biodiversidad a nivel nacional. O sea, Michoacán tiene una gran riqueza biológica que lamentablemente por los cambios de uso del suelo y todos los cambios que se están dando, está sufriendo cambios y las especies empiezan a disminuir. Bien, esta especie está actualmente en peligro. Dentro de la biología se habla que hay especies amenazadas, vulnerables, y bueno, precisamente está en un escalón abajo para pasar a la desaparición, es decir, que se puede extinguir. Entonces está en un alto riesgo, y esta está a nivel internacional por parte de la UICN, por parte de las leyes mexicanas, en este caso de la norma ecológica 069, y por el apéndice 2 del CITES, y igualmente el Fondo de Vida Silvestre para la Naturaleza, es donde aparece el osita panda, también la tiene catalogado como bajo en riesgo. Bien, el proyecto Achoque, ¿cuál es su estructura? ¿Cómo es que estamos pensando? ¿Cómo se ha pensado llevar a cabo la conservación? En este caso, el objetivo a largo plazo es precisamente conservar el hábitat del achoque y por lo tanto del lago de Pátzcuaro. Igualmente, para esto se necesita que haya una política eficiente del proyecto de una manera integral. Igualmente, el proyecto tiene un enfoque integrador. En este caso, hay acciones de conservación ex situ e in situ. En este caso, Rodolfo Pérez está encargado de la línea de conservación ex situ, Luis Escalera de la parte in situ. Y bueno, precisamente este plan de acción considera aspectos sociales, ambientales, educativos, económicos y culturales. Es decir, la conservación no solamente es la biología, también tiene que ver, y precisamente vamos a platicar un poco más de esto. Y bueno, precisamente
El proyecto busca igualmente proponer acciones para la conservación del achoque, es decir, que las comunidades, las gentes que viven en la ribera de Pátzcuaro se apropien del proyecto y hagan suyo y participen en la conservación. Pero también ustedes, porque al final de cuentas es la riqueza de Michoacán. Bien, como les decía, hay 3 líneas: conservación ex situ, in situ y educación ambiental. En el caso de conservación ex situ está Rodolfo Pérez, y bueno, aquí tenemos el Ambistoma dumerili, el achoque. Bien, el trabajo que ha desarrollado el doctor Rodolfo Pérez se ha centrado en la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro, que está en la parte norte del lago, y precisamente ha establecido una unidad de conservación y manejo del achoque en esa localidad, y las acciones que se realizan son las siguientes. En los meses de diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, se hace la colecta de huevo que cae o se pega a las redes de los pescadores. Ese huevo se recupera y se lleva al laboratorio. Ahí en el laboratorio lo que se realiza, se hace la eclosión de las larvas, de manera que eclosionan y siguen creciendo estas larvas, y en ese sentido se mantienen durante unos meses en el laboratorio para que alcancen una talla, y posteriormente se llevan a la unidad de manejo. En este caso, los pescadores, estamos trabajando con un grupo de pescadores de San Jerónimo. En esos espacios, esas larvas se ponen en estanques, se controla su alimentación, la calidad del agua, para que sigan creciendo. Y como podemos ver a mano derecha, estas que parecen redes, nosotros le llamamos mesocosmos, ahí se introducen esos individuos un poco más grandes para que se vayan aclimatando y un poco vayanse acostumbrando a comer, ya no alimentados por parte de los biólogos o de los pescadores, sino que ellos vayan obteniendo su propio alimento, se vayan adaptando a la calidad del agua del lago, del Pátzcuaro, perdón, y posteriormente ser liberados. Aquí ves, se ha liberado, y bueno, en este caso Rodolfo va a ampliar más la información en el sentido cuántos individuos se han liberado, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. La línea de conservación in situ, a cargo de Luis Escalera Vázquez, en este caso, adelante. Aquí tenemos precisamente dos imágenes del lago de Pátzcuaro, una de 1986 y otra 2016. A mano derecha se puede ver lo morado, y precisamente como en ese periodo el lago, el embalse, bueno, el cuerpo de agua se ha ido ¿cómo se llama esto? Tapando, y pues ha perdido más capacidad. Y bueno, precisamente el achoque no era una especie que nosotros llamamos bandera. Realmente el lago de Pátzcuaro se identificaba más con el pescado blanco. En este caso, de una manera natural, los mismos ciudadanos de la ribera de Pátzcuaro lo han colocado como una especie bandera, así como el oso panda, como ese tipo de especies que son carismáticas, y ha permitido dar a conocer la situación que se está viviendo en este lugar. Y bueno, precisamente esta especie tiene prioridad a nivel nacional e internacional. Y debo decir que el proyecto está siendo financiado por el Zoológico de Chester, del Reino Unido, desde 2018. Y bueno, aquí tenemos precisamente las actividades que realiza Luis. Hace monitoreos dentro del lago. Igualmente, a través de imágenes de satélites se toman algunos parámetros físico-químicos del lago para tener una realidad, y él está haciendo una prospección de aquí a 50 años qué va a pasar con el lago de Pátzcuaro, si la temperatura va a aumentar, qué va a pasar con el achoque y con otras especies. Bien, Luis nos señala que cuando aumenta la temperatura dentro del lago, disminuye la presencia de achoques. Cuando la temperatura del lago se enfría, el achoque es más presente. Igualmente sucede con la presencia de huevo. Cuando en este momento que hace un calorón, no hay huevos. En noviembre, diciembre, enero, febrero, que baja la temperatura, hay precisamente el achoque de sova y hay presencia de huevos. Entonces, el cambio climático también está afectando a esta especie.
Bien, igualmente lo que él hace se va en lanchas y con equipo, ese es un equipo que mide parámetros físico-químicos del agua, el oxígeno, el pH, la salinidad, los nitratos, el amonio, los metales pesados, para ver qué está pasando y cómo afecta al achoque en su biología, en su reproducción y en su crecimiento. Y bueno, todo esto para qué, me acordé de la canción de Los Intocables, todo esto para qué. Y en este caso, bueno, es plantear propuestas de manejo, conservación, restauración y recuperación de los servicios ecosistémicos. Igualmente diseñar planes de pesca, dónde pescar, qué pescar y cuándo pescar, y no solamente achoques, sino también otras especies. En la parte de educación ambiental, bueno, está a mi cargo. Hemos llevado diferentes actividades, como nosotros trabajamos con comunidades o con autoridades comunitarias, con escuelas, con pescadores, con artesanos, con autoridades municipales, estatales, federales, tenemos que saber trabajar con la gente, ¿sí? Y precisamente se capacita al grupo de biólogos, estudiantes de biología, para que puedan llevar a cabo este trabajo. Adelante. Y bueno, una de las primeras acciones que les decía fue la exposición museográfica El maravilloso mundo del achoque, precisamente el día, bueno, no, no va a aparecer. Esta exposición se acuñó en el 2018 y se ha presentado en diferentes ciudades del estado de Michoacán. Esta misma exposición se llevó a San Jerónimo, se llevó a Santa Fe, se llevó a Erongarícuaro, se llevó a Pátzcuaro, se llevó a Zacapu, se llevó a Tancítaro, se ha movido por diferentes lugares precisamente para dar a conocer a la sociedad lo que está pasando con el achoque y con el lago. Igualmente, en la pandemia, como no podíamos hacer actividades así como la que estamos haciendo ahorita, convocamos a artistas locales para diseñar murales. En este caso se hicieron 12 murales a lo largo de toda la ribera. El de la izquierda superior está en el Credes, ahí en Pátzcuaro. También el del medio, el de la derecha, donde está la mujer con un rebozo en el pelo, está en San Jerónimo en Chécuaro. El segundo a la izquierda está en Sinsunzan, el del centro también está en Sinsunzan, igualmente el de la izquierda está en Quiroga y el de la derecha inferior está en Santa Fe de la Laguna. Entonces se fueron y fueron precisamente los artistas locales quienes hicieron estos murales. Y todavía, si ustedes van a esas localidades, lo pueden observar. Y bueno, también como la Ribera de Pátzcuaro hay muchas localidades, no podemos atender el trabajo. O sea, somos un equipo de educación ambiental de 5 o 6 personas, son más de 100 localidades, y lo que se hizo fue lanzar una convocatoria para que colectivos ciudadanos presentaran iniciativas de cómo trabajar o colaborar con el proyecto, y una de ellas fue del maestro Antonio Rendón, de Sinsunzan, diseñó de un taller de pánicua, no sé si conocen a pánicua, es la espiga del trigo y con eso se hacen este tipo de obras. Otro taller que se dio fue un taller de la técnica de stencil, precisamente en Iguazio, y bueno, aquí lo hicimos en tiempo de pandemia, y fue para un número reducido, pero fueron trabajos realizados por los participantes. Igualmente se hizo lo que le llamamos un libro de artista. En este caso, niños trabajaron todos esos trabajos que ustedes están viendo abajo, y una compañera que es de Pátzcuaro, Adriana Arellano, que es egresada de Bellas Artes de aquí de la Universidad Michoacana, hizo la curación y elaboró un libro de todas las obras de los niños, y actualmente estamos haciendo un video sobre eso para difundir el trabajo que he realizado. También hemos participado con diferentes colectivos en la parte de reforestación. En vez de que cada quien haga su gestión, hacemos una gestión única junto con el proyecto, y así podemos decir, bueno, necesitamos 5,000 plantas, pero 1,000 van para Erongarícuaro, 1,000 van para Sinsunzan, 1,000 van para aquel lado, y eso pues ahorra esfuerzos, dinero, y aparte se hace un trabajo colaborativo y colectivo. Bien, y precisamente el colectivo creativo Sinsunzan, a través de Luz Morales, presentó una iniciativa para crear una exposición sobre el achoque con diferentes técnicas artesanales, tanto como madera, textiles, fibra, pintura, bordados,
Y bueno, precisamente eso se trabajó de 2022 a la fecha y bueno, ha tenido resultado ya que está conformada actualmente esta exposición por más de 40 obras que al final a las 7 se va a hacer la inauguración para que ustedes puedan pasar a observarla, disfrutarla también y vean cómo los creadores artísticos mandan un mensaje a través de sus obras para la conservación de la Choque. Aquí tenemos el proceso de elaboración, aquí tenemos a Marcos, él trabajó piezas en madera, en piedra volcánica. Aquí tenemos compañeros de Cosanástacua. He de decir que precisamente en la Ribera de Páscoro los bordados, el achoque no aparecía. Aparecía las lanchas con las redes de mariposa, paisajes, pero el achoque no aparecía. Y actualmente ya el achoque, más allá de aparecer en el billete de 50 pesos, uno lo puede encontrar en diferentes lugares de la ribera a través de diferentes expresiones artísticas. Y bueno, la conservación es un proceso en construcción, se construye y continúa construyéndose. Con eso terminamos y ahorita podemos responder preguntas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Federico. ¿Alguna pregunta para nuestros docentes sobre esto que estuvieron comentando el maestro Federico de la Choque o sobre algo más que les dé curiosidad o les genere interés? Hola, ¿qué es lo más difícil del proyecto desde que empezó hasta ahora? Hola, hola. Lo más difícil del proyecto es trabajar con personas. Realmente la parte académica, la parte de muestreos, la parte de propuestas, tampoco es que sea relativamente sencilla, pero se da como un poquito más, más fácil. Y realmente nosotros lo atribuimos, bueno, yo particularmente lo atribuyo a que pues, son diferentes intereses, ¿no? Intereses políticos, intereses sociales, intereses productivos. Entonces, cuando este tipo de proyectos inicia, pues realmente la desventaja es que no se sabe realmente nada. No es lo mismo que vender mojarras o vender bagres. Algo de lo que no se sabe absolutamente nada es relativamente difícil hacer partícipe a la comunidad. Afortunadamente, después de casi 10 años, ya es más sencillo, ¿no? Pero a fin de cuentas, la participación de las personas, yo lo considero lo más complicado. Y en segundo plano, pues el financiamiento, ¿no? Afortunadamente, este proyecto está financiado por una institución internacional. Desafortunadamente, no está financiada por una institución mexicana. Por diferentes cosas, ¿no? Yo le atribuiría esas dos particularidades a la dificultad, no de que no podamos hacerlo, sino de, como mencionaba el maestro Federico, de traducir esa información a las diferentes comunidades, a la sociedad en general, y que más que nada, pues el fin último que sea utilizado, ¿no? No que se quede en libros, no que se quede en revistas, no que se quede en artículos científicos, sino que la información que estamos generando tenga el uso con el que fue propuesto. Como pudieron ver, hay diferentes etapas en el proyecto, cada una de ellas pues, tiene sus desafíos y sus retos. En mi caso, que trabajo con la parte de producción, a veces es muy difícil, trabajar con organismos vivos es complicado porque comen todos los días, no es como uno que come un día no y un día sí. Los organismos vivos comen todos los días y no importa si es sábado o domingo o son vacaciones. Entonces eso también es bien complicado, estar trabajando en este caso con achoque, pero con cualquier animal vivo que se trabaja en conservación ex situ. Eso es un reto verdaderamente difícil, ¿no? El garantizar que todos los días va a haber gente que va a estar alimentando, limpiando y atendiendo en el caso de que se enfermen los organismos. ¿Sí? En el caso de la parte socioambiental,
pues realmente trabajamos con personas, con individuos de diferentes, pues tengo que decir, artesanos, autoridades comunitarias, maestros, personas. Al final de cuentas, sí hay muchas perspectivas, muchas visiones, y al tratar de conciliar hacia un objetivo común es el reto. Cada uno tiene objetivos individuales, pero esos objetivos individuales buscamos traducirlos en objetivos colectivos. Actualmente, en esta sociedad que vivimos, cada quien, como dice el dicho, se rasca con sus uñas. No hay una colectividad y se está perdiendo, y eso se refleja en diferentes ámbitos. Lograr la participación también de la ciudadanía es muy difícil. A veces hemos hecho convocatorias de colaboración, de participación de estudiantes de biología, y en la facultad habrá 600, 700 estudiantes y son contados con los dedos aquellos que participan, y a veces no duran porque no sé cómo imaginan los trabajos de conservación. Entonces es algo muy interesante y es un proceso de aprendizaje. Igualmente, pues a veces nosotros nos movemos con los horarios de las comunidades. No es de que yo les diga nos vemos a las 9 de la mañana, sino que ellos tienen sus tiempos y tenemos que adecuarnos a sus tiempos. A veces pueden ser los domingos a las 12 del día o los miércoles a las 6 de la tarde y tenemos que trasladarnos a esa hora, etcétera. Entonces, pues no hay tiempos, y como decía Rodolfo, no hay vacaciones en los proyectos de conservación, es 24/7. Muchas gracias, maestros. ¿Alguien más? Por acá adelante. Bueno, ahí con el joven y después aquí adelante. Gracias. Hey, hola. Mi pregunta es, ¿nosotros qué podemos hacer para aportar y cuidar aquella especie? Sí. Bueno, hay muchas acciones que aunque no estén involucrados directamente en el proyecto o en el espacio geográfico, que en este caso es la ribera del lago de Pátzcuaro, hay varias acciones que se pueden ir trabajando desde aquí de Morelia o desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Una pues es informarse en general sobre la especie y su hábitat, ¿sí? Se podrán dar cuenta que uno de los problemas, ya lo comentaba un poco Federico en la presentación, uno de los problemas que constantemente nos está amenazando es el cambio climático o el calentamiento global, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, pero el año pasado el nivel del lago bajó muchísimo, y no solamente por la sequía, sino que además por la extracción de agua que utilizan para cultivar aguacate, ¿no? El aguacate seguramente ya lo han escuchado por ahí. Bueno, esperemos que no haya aguacateros aquí. Es un producto que utiliza mucha agua, pero bastante agua, ¿no? Y entonces el año pasado, además de la sequía, hubo una sobreextracción de agua, ¿no? Y por supuesto ilegal, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden participar? No es que vayan a tomar las huertas de aguacate o eso, ¿no? Pero si tenemos un consumo, finalmente, acuérdense que son productos que finalmente nosotros consumimos, y pues ahí a lo mejor podemos tratar de o consumir aguacate de huertas que garanticen un manejo adecuado, o simplemente ya no coman aguacate, ¿no? Bueno, esa es una, el consumo de productos que nos asegure que no está perjudicando, en este caso, el hábitat, ¿no? Por supuesto, pues todas las acciones que podamos implementar para que se caliente menos el planeta, ¿sí? Otra, y que quiero aprovechar para darles un anuncio. Nosotros en la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana tenemos una UMA. Una UMA es una figura legal para manejar especies en peligro de extinción, ¿sí? Para poder manejarlas y reproducirlas y incluso aprovecharlas. Entonces nosotros ahora en la universidad, en la Facultad de Biología, tenemos una unidad de producción de achoque y que tenemos a la venta. Entonces todos los achoques que se compren, el dinero que se recaude, pues finalmente es para el proyecto, ¿no? Para el mismo proyecto. Entonces,
Cuando quieran acercarse por ahí a la Facultad de Biología a comprar su achoque, pues ahí nos van a apoyar un poco con eso, ¿no? También quiero aprovechar para invitarlos a la unidad, por ahí se vio algunas imágenes, a la unidad que tenemos, que también tiene la Facultad de Biología en San Jerónimo Purenchecuaro, ¿sí? Que nos vayan a visitar para que vean ahí al achoque cerca del lago, platique con los pescadores y demás, ¿no? Esas son las formas como nos podrían apoyar directamente. Sí, precisamente lo que señala Rodolfo, esta unidad de manejo está en San Jerónimo, ya han ido a algunas escuelas de cerca de la región, no hemos recibido de la universidad, ¿verdad? No, bueno, han ido estudiantes de la Facultad de Biología, pero de la Universidad Michoacana no conocen lo que la misma universidad realiza. Con gusto los atenderemos para que conozcan ahora sí en terreno y hablen con los pescadores, vean de cerca la realidad del lago, y creo que ese aprendizaje será muy rico. Otra manera de poder participar, a veces nosotros los biólogos pues somos biología, a veces no sabemos de creatividad, algunos yo en particular, pero necesitamos esa creatividad para hacer diseños, hacer clips, estos de TikTok, de manera que podamos atraer a la ciudadanía, hacer esta información, traducirla y que sea pues llamativa para, pues ahora sí. Entonces eso también necesitamos ahora sí, ¿cómo le llaman ahora? Productores de contenido, algo así. Gente que sepa desde la prepa, ¿no? Hay gente que que sepa pintar, que sepa diseñar, que sepa hacer botargas, etcétera, etcétera. O sea, hasta poesía, música y baile. Todo, de todas maneras pueden colaborar. Bueno, realmente este proyecto, esta especie, este sitio que se llama Pátzcuaro, es un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, una de las cuestiones de las que platicaba Rodolfo, ¿qué podemos hacer? Pues inicialmente la información nosotros la podemos traducir algo, vamos a ponerlo de extremadamente simple, flujo de energía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene lo que yo estoy consumiendo, ¿no? Desde el agua hasta la playera que traigo, hasta el teléfono que traigo, y esa información, a fin de cuentas, nosotros como sociedad o como individuos podemos decidir si consumirlo o no. No estoy diciendo que no existamos, o sea, eso es más complicado, pero a fin de cuentas la tasa de consumo y del saber de dónde procede todo, absolutamente todo, pues nos ayuda a decidir. Un ejemplo claro es, insisto, este es un ejemplo de lo que está sucediendo en todos los cuerpos de agua continentales, es decir, dentro del continente. Se están calentando alrededor de 4 grados centígrados por década, entonces échenle cuentas si vamos a tener Pátzcuaro, y no solamente Pátzcuaro, sino pues todos los cuerpos de agua dulce. Entonces, una de las preguntas, como mencionaba Rodolfo, es, realmente, si le quitamos el signo de pesos, ¿cuánto cuesta un aguacate? Traerlo, crecerlo, la tierra o los árboles que se talaron para poner ese aguacate. Realmente no hay un precio, ¿no? Entonces, pero sí hay una reflexión que nosotros como individuos, a manera de sugerencia, en términos de qué podemos hacer para salvar esta especie y otras, y viendo como si salvamos una especie nos estamos salvando a nosotros, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene todo lo que consumimos? Digo, a manera muy reflexiva de si realmente necesitamos lo que creemos necesitar, cuánto cuesta trasladarme de mi casa a la escuela en términos de gasolina, de dónde viene esa gasolina, qué se tiene que hacer para obtener esa gasolina. Ahora sí que a manera de anticomercial, los autos eléctricos pues realmente son ecológicos. ¿De dónde vienen las llantas? ¿De dónde vienen las baterías? Digo, no es que yo les tenga mala fe, pero esa es la pregunta fundamental, ¿no? O sea, si queremos rescatar, conservar no solamente especies animales de plantas, sino recursos que nosotros mismos utilizamos, yo creo que la primera pregunta que, insisto, como individuos nos tendríamos que contestar es ¿de dónde viene lo que tengo aquí al lado, ¿no? O sea, ¿qué ha implicado que este vaso en plástico, etcétera, esté aquí? Quitándole el signo de pesos. Entonces yo creo que iría más por ahí, y una vez que como sociedad tengamos planes en sociedad, pues podemos hacer que se cumplan, por ejemplo, los planes de ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento territorial?
pues decidir dónde, cómo y qué se construye, sabiendo que por aquí pasa un río, sabiendo que aquí hay un bosque que captura carbono, sabiendo que aquí hay plantas de importancia medicinal. Entonces, todas esas decisiones que honestamente la mayoría de las veces no se cumplen, la primera insistencia tiene que venir de la sociedad hacia afuera. O sea, si nosotros esperamos de los gobernantes, eso no va a suceder. Gracias, maestros. Teníamos otra pregunta por acá. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda. Quisiera saber cuánto tiempo llevan planeando este proyecto. De nuevo, por favor. Quisiera saber cuánto tiempo llevan planeando este proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo llevó planearlo y ahorita, pues, cuánto lleva de ejecución? Bueno, previamente a hacer el proyecto fue 2016, 2017. Se hicieron talleres para precisamente diseñar el plan de acción. Hoy en la conservación ya no se habla de proyectos, se habla de planes de acción. En esos talleres participaron diferentes actores de la Ribera de Páscoro, dependencias estatales, universidades, precisamente para decir qué acciones en cuanto a investigación, a conservación, a legislación, a educación ambiental se tenían que realizar. Entonces lo que se hace es como líneas generales de trabajo y en cada línea se definen objetivos, acciones y digamos, por decir, X persona que trabaja en esta universidad, nosotros podemos trabajar en la línea de conservación esas acciones y ellos se comprometen a trabajarlo. Dentro del plan de acción nosotros asumimos ciertas líneas y objetivos y a partir de 2018 fue que ya se empezó a trabajar y precisamente tenemos ya 3, 6 y es el 7º año y vamos por 2 más, serían 9 años, a lo mejor posiblemente se pudiera extender otros 3 años, entonces hablaríamos de 12 años de trabajo. Entonces los proyectos de conservación son a corto, mediano y largo plazo. Pero ya tenemos 7 años. Bueno, nada más un poquito para completar la parte de Federico. En la planeación, una de las cuestiones, digamos, relevantes y relativamente nuevas, al menos hace 9 años, era la integración. Es decir, digamos que por costumbre hace 10 años los proyectos de investigación era pues le medimos las patas a la choque y qué resultados se obtuvieron y ahí se queda la cosa. Entonces, una de las palomitas en el papel que nos pusieron al evaluar el proyecto es la integración social, académica, cultural inclusive y la de educación ambiental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces, bueno, digamos por costumbre, hace 10 años, eso ya cambió, como que los investigadores hacíamos nuestra ciencia y ahí se quedaba, ¿no? Entonces, como que no se aplicaba, entonces una de las reflexiones en el proyecto, que no fue nada sencillo, es, bueno, ¿y qué hacemos con los resultados? Bueno, pues hay que traducirlos de alguna manera para que se utilicen. Entonces, el fin último, valga la redundancia, de este proyecto es que nosotros, como profesores, como investigadores de la Facultad de Biología, seamos solamente asesores de problemas muy particulares, pero que a fin de cuentas la parte de conservación, de manejo, la haga principalmente pues, los pescadores o la gente de los pueblos de la ribera. Sí, un poquito y a manera de anuncio, acaba de pasar una convocatoria de la Secretaría Académica de la Universidad Michoacana que se llama algo de emprendedores o investigadores y emprendedores, algo así, ¿no? ¿Cuál es lo bueno de esta convocatoria? Es que permite participar a estudiantes de bachillerato o de las prepas de la universidad, permite que estos estudiantes puedan participar con cualquier investigador o cualquier profesor de la universidad, ¿no? Entonces, un poco para que aquellos que estén interesados, incluso el lunes se lancen a la Facultad de Biología, al laboratorio donde tenemos los achoques, para que puedan ustedes trabajar como voluntarios, se puede sin ningún problema, y que para la siguiente convocatoria, ya ahora sí ustedes mismos empiecen a trabajar o a planear
o a desarrollar una propuesta para que pudieran participar en estas convocatorias, ¿no? Muchas gracias, maestros. ¿Alguien más? Aquí, adelante. Buenas tardes. La huella humana siempre es contraria a lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Hay rumores de que hay presencia de achoques en los filtros viejos. Creo que hay información que a veces, en vez de aportar algo, es contraria a lo que pudiera funcionar para la misma naturaleza, y creo que este tipo de información se difunda dentro de los mismos estudiantes de la universidad o en la sociedad no ayuda mucho a la misma naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué tanto impacto negativo pudiera que los mismos estudiantes o la misma sociedad se acercara a estas áreas que deberían de estar protegidas, o quizás sí lo estén, pero no hay tanta como restricción a estas zonas? Me gustaría que dieran consejos tanto para la sociedad en general, que no se acerquen o que se acerquen con gente que está realmente especializada por varias razones, ¿no? Quizá no sean zonas que sean de fácil acceso o que pueda haber también accidentes en el trayecto, porque pues digamos la zona no es tan accesible y los mismos estudiantes se pueden lastimar, y obviamente la naturaleza sufre cambios, ¿no? Al tener el contacto con el humano. Entonces, por favor, si pudieran comentar al respecto. Es que te estaba buscando, yo, ¿quién me está hablando, no? Realmente, bueno, de entrada, el achoque, vamos a ponerlo todavía entre comillas, que sí hay en los filtros, es otra especie. Es del mismo género Ambistoma, vamos a decirlo como se lo platico a mi sobrino, es el primo del achoque, ¿no? Es otra especie, se transforma en salamandra, etcétera, etcétera, vive en ríos, evidentemente, y esta especie de achoque se distribuye en toda la cuenca de Cuitzeo. Si nosotros extrapolamos o hacemos estas cuestiones de protección, ahora sí como tú lo mencionabas, tanto a las personas como al ambiente, pues regresamos un poquito a la parte de que como sociedad, ¿qué podemos hacer? Si todo fuera muy bonito, si fuera un mundo ideal, pues a lo mejor ahora sí que contemplar la naturaleza, conocer la naturaleza, creo que es el derecho de todo humano como parte de la especie y de este mundo, evidentemente siempre y cuando pues, no transgreda esos derechos naturales de las otras especies. Entonces, partiendo de esa idea, regreso al conocimiento y el respeto, no el respeto en términos de tenerle miedo, de no tocarla, sino de pues evaluar qué estamos haciendo, por ejemplo, en este río, ¿no? Pues voy a pasear, lo cual es totalmente válido. Me gusta ver el agua, me gusta escuchar las aves, totalmente válido, pero ya cuando empezamos a destruir, a contaminar, etcétera, ahí es donde ya estamos transgrediendo estas cuestiones, ¿no? En un mundo ideal, pues no haríamos eso, ¿no? Como una sociedad informada, como una sociedad respetuosa. Si le vamos bajando los niveles, pues regresaríamos a una comisión, una oficina gubernamental de protección al medio ambiente que desafortunadamente sí existe, pero no hay vigilancia cercana, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí, si jalamos los hilos, pues, insisto, yo soy de las personas que los primeros que necesitaríamos actuar seríamos nosotros como sociedad, y a partir de ahí generar no exigencias, sino propuestas para diferentes maneras o planes de desarrollo de protección ambiental, ¿no? No es nada sencillo, como la primera pregunta que me hicieron, ¿y qué es lo más difícil? Pues trabajar con personas, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos terminar un proyecto de conservación, que ya los pescadores, la gente local son los
pues digamos, los que se apropiaron y los que manejan la información y el achoque, pues es más sencillo que ellos comuniquen esto a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero digamos que el principio fundamental sería ese, ¿no? Sucede o no, híjole, pues estamos yo creo que en una nube gris y muy grande de cómo proteger algo, ¿no? Y yo insisto, la idea no es proteger una especie porque está bonita, porque está fea, porque nos da de comer, sino porque a fin de cuentas esa especie representa otras cosas, ¿no? Representa agua, representa frutas, representa un ecosistema en el cual nosotros pertenecemos ahí. No es fácil, o sea, la respuesta, no hay una respuesta directa, es nosotros como sociedad ciertas áreas de protección, pues la pregunta es, ¿protección de qué? ¿No? ¿Están protegidas por qué? ¿Quién evalúa que la protección continúa? ¿Quién evalúa que esa área realmente fue un área prioritaria? A lo mejor hay otras, ¿no? Entonces, insisto, y perdón que parezca disco rayado, tendría que venir de la sociedad hacia afuera diferentes propuestas, ¿no? Fíjense, aquí en Morelia hay dos especies de achoque, ¿sí? Tenemos la especie esta que comentas, que es Ambistoma ordinarium, y la otra es Ambistoma amblicephalum. En Michoacán tenemos 5 especies de achoque, ¿sí? Y 4 de ellas son endémicas de aquí para el estado de Michoacán. Solo una se sale un poquito del estado y tiene algunas poblaciones en el estado de México. Pero para que vean la importancia del estado como territorio en el género Ambistoma. Y si nos vamos todavía un poquito más para arriba, de las 33 especies que hay de Ambistoma, o sea, del género, que se distribuyen desde Canadá hasta el centro de México, más de la mitad de esas especies está en México, ¿sí? Y la mitad de esas especies son endémicas para el centro de México. Entonces, vamos viendo cómo el país o el territorio mexicano, y en nuestro particular caso, el territorio de Michoacán, son áreas o son territorios importantísimos para estas especies, ¿no? Y entonces, pues eso también nos compromete, porque en nuestras manos tenemos toda esta riqueza y esta diversidad, ¿no? Entonces, ahora es que tenemos un compromiso justamente con cuidarlo. Una de las acciones, creo yo, más eficientes para esto, el problema es que es a largo plazo, pues es finalmente la educación. Si nosotros empezamos a compartir información, nosotros que generamos información la empezamos a compartir, y luego hay otras personas que la empiezan a divulgar, ¿sí? Que eso es muy importante hoy en día, la divulgación y comunicación de la ciencia es súper importante, porque ya no es la información en términos pues muy técnicos y complicados, sino la divulgación de la comunicación de la ciencia ahora ya es ese conocimiento, tratarlo de hacer más digerible para cualquier persona. Y si todas las personas tenemos cierta información, pues vamos a empezar a valorar este tipo de organismos. Y solamente estamos hablando de un género. Imagínense la diversidad de plantas y de todas las cosas que tenemos en el estado y en el país, ¿no? Y la participación de la gente es importante. Puede haber mucha información, pero si la gente no lo hace propio, no lo asume, no lo hace suyo, podremos decir misa, nos confesamos, nos vamos otra vez al mundo, volvemos a pecar, y el domingo otra vez nos confesamos, y ya, ahí nos la llevamos, simplemente no actuamos. Tenemos que ser congruentes, y a esas alturas ya ahorita estaba viendo cómo todos están abanicando. Imaginen que este es el lago de Pátzcuaro, y ustedes son las choques. El calentamiento también del agua afecta al achoque. Imagínense que ustedes sean achoques y aquí estemos, así está el achoque dentro del lago también, con este cambio climático y el aumento de las temperaturas. Nomás imagínense. Ellos no pueden abanicarse, no se pueden salir a tomar el aire, ellos están en el lago y no pueden decir, pues oye, ¿sabes que me voy a un ratito allá a la oficina a refrescarme y regreso? Pues no, ellos viven ahí, siguen viviendo ahí,
y las condiciones que están afectando son resultado de cada uno de nosotros. Si no cambiamos así como estamos ahorita, a lo mejor van en prepa, a lo mejor cuando vayan terminando la universidad, vengan aquí otra vez, a lo mejor las temperaturas ya no van a estar a este nivel, a lo mejor van a estar más altas, si no actuamos. Ahorita ya es tiempo de actuar, no es de que voy a ver si actúo, ahorita es ya, ¿vale? Muchas gracias, maestros. Ya casi para terminar, me permito nada más hacer una pregunta, y eso es con relación a lo que comentaban de que la Facultad de Biología tiene a la venta los achoques. Cuando es esta situación de que alguien va a adquirir, ¿ustedes les dan indicaciones de cuidados o cómo es ese proceso para que, pues, si alguno está interesado, pues vea que no nada más nos dicen cuando hay adopción o cuando hay una adquisición de fauna, pues hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieran comentar sobre ello. Claro, para los que quieran adquirir un achoque, pueden ir, antes de comprarlo, pueden ir ahí con nosotros para que vean cómo los estamos cuidando, y yo creo que con un par de visitas que tengan, con eso es suficiente para que puedan tener a su achoquín, y por supuesto pues siempre estaríamos disponibles para cualquier duda, o que oye, ya se me enfermó el achoque, o le salió algo y cosas así, podríamos nosotros darles pues esta consulta, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y bien importante, estos achoques vienen con el permiso, o sea, la venta es legal. Una vez que ustedes adquieren su achoque, se les asigna un folio que está asociado al individuo, y pues es un individuo legal, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de que no es que se esté lucrando de forma indiscriminada con la fauna, sino que todo tiene una responsabilidad social que lo acompaña, ¿cierto? Así es. Pues bien, hemos llegado al fin de esta ponencia, El maravilloso mundo del achoque, impartida por el biólogo Federico Hernández Valencia, quien es parte del Laboratorio de Educación Ambiental de la Facultad de Biología, y también nos estuvieron acompañando en esta mesa el doctor Luis Humberto Escalera, de Conservación In Situ, y el doctor Rodolfo Pérez Rodríguez, de Conservación Ex Situ. Con esto damos por terminada esta primera parte del evento. Les invitamos a nuestras autoridades, a nuestros ponentes y sobre todo también a todos ustedes, el público que nos acompaña, a que se dirijan hacia el patio para realizar la inauguración de la exposición. Muchísimas gracias a todos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y de la Facultad de Biología, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición colectiva itinerante Achoque, Creadores de Conciencia. Esta tarde nos distingue con su presencia el doctor Miguel Ángel Villa Álvarez, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, en representación de la doctora Yaraví Ávila González, rectora de nuestra máxima casa de estudios. El maestro Ramón López García, director de la Facultad de Biología. El biólogo Federico Hernández Valencia, responsable de la línea de educación ambiental del proyecto Achoque de la Facultad de Biología. La bióloga María de la Cruz Morales García, miembro del colectivo creativo Susan y responsable de la exposición colectiva itinerante Achoque, Creadores de Conciencia. Nos acompaña también una de las expositoras, la maestra Yolanda Vicente Serrano, quien es egresada de la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra máxima casa de estudios.
cede el uso de la voz al maestro Ramón López García, director de la Facultad de Biología, quien dirigirá unas palabras de bienvenida a nuestro auditorio. Buenas tardes a todas y a todos, y a todos, como dicen, pero en realidad algo bien importante que debemos de ver esta tarde, a todos los jóvenes que están aquí, precisamente, antes que todo, darles la bienvenida, gracias por estar, aunque escuché al venir que decían, es que dicen que nos van a tomar lista, pero lo importante no es que les tomen lista o no, lo importante es que sepan qué estamos haciendo en la Facultad de Biología. Y también aprovecho para invitarlos a que formen parte de la Facultad de Biología, para que puedan formar parte de estos proyectos de nivel mundial. Por favor, allá atrás, si guardan silencio. Estos proyectos de nivel mundial que tienen un financiamiento internacional y que llega hasta México debido a toda la problemática que mis compañeros, el compañero Federico, el compañero Rodo y el compañero Luis les platicaron. Cada proceso que nosotros no concluimos o que concluimos mal tiene un efecto sobre nuestro planeta, y aquí lo estamos viviendo día con día, cada momento. Y es verdad, miren cómo han estado cambiando los tiempos en el clima, el tiempo, porque una diferencia hay entre el clima y tiempo, ¿sí? Nuestro clima de Morelia no es el mismo. El tiempo, cada rato en la mañana hay una forma y al mediodía otra forma. Entonces, todas estas cosas que nos aquejan, cada uno podemos hacer algo desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, para colaborar con el medio. Dijeron algo tan absurdo como apagar la luz cuando no la necesitamos, como cerrar la llave del agua cuando está goteando y hasta no nos deja dormir. Cosas tan simples y sencillas que podemos colaborar, ¿sí? Precisamente recoger las heces de sus perros cuando los sacan a pasear, ponerlos en una bolsa, porque lo demás es contaminación. Vean cuántas cosas tan simples y sencillas. Alguien preguntaba adentro y yo estaba pensando cómo le contestamos, pero le contestaron bien mis compañeros y yo segundo. Les doy pues las más cordiales gracias a todos los alumnos que esta tarde nos acompañan, que están con nosotros, y ojalá y de ellos nosotros logremos cosechar a uno de ustedes y se vaya a la Facultad de Biología, para que después esté en el lugar que hoy están estos investigadores científicos reconocidos a nivel mundial. Están luchando por algo casi que pareciese imposible, pero que son las ilusiones de ellos. Colaborar con el medio y salvar una especie que esté en peligro de extinción. Vean nada más lo grandioso que es esto. Y esa especie está ahí porque tiene que estar, porque tiene una función en la naturaleza, mantener un equilibrio que hace que nosotros estemos este día hoy aquí. Muchas gracias, enhorabuena, y los esperamos. También nos acompaña la señorita Lisbeth Flores Flores, quien es la jefa de Auditorios, Teatros e Infraestructura Cultural de nuestra Nacional Casa de Estudios. Invitamos al biólogo Federico Hernández Valencia, quien es responsable de la línea de educación ambiental del proyecto Achoque de la Facultad de Biología, que nos dé un breve mensaje. Voy a hablar básicamente de la exposición Achoque, Creadores de Conciencia. Es un trabajo colectivo de más de 40 creadores artísticos. Fue a partir de una convocatoria para presentar iniciativas de participación con el proyecto Achoque. Y bueno, hace un proceso de 22 a la fecha, estamos hablando ya de 5 años de trabajo, y esta exposición se ha... Pueden guardar silencio por respeto, por favor. Vale, gracias. Así se empieza, guardando respeto a los demás. Si no nos respetamos, a los demás, no vamos a avanzar. Las cosas tan sencillas que dejo en nuestro trabajo. Gracias, bueno, al final de cuentas es una exposición de 5 años. Entonces es una exposición ya de varios años de trabajo. El arte y la conservación y el arte van de la mano. Lo que decimos no es nada más la biología. La parte artística también es muy importante, porque la sensibilidad
la contemplación, la belleza. Y yo me admiro de los artesanos, de los creadores artísticos. Con él estaba platicando con Antonio Rendón, le estaba platicando de que queríamos un choque de pánico con la espiga de trigo, así, y ya pensé, ¿sabes qué? Ya lo estoy imaginando y ya sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo? Esa abstracción hace esas obras de arte. Fabuloso. Hay que valorar a los compañeros creadores cuando vayan a pasar por cualquier lugar y vean a un compañero vendiendo sus obras de arte, porque son obras de arte únicas, no son hechas así, digamos, industrialmente, en serie, cada objeto lleva una parte del teatro. Y bueno, nos vamos a invitar, ahorita nos va a platicar de la obra, de la exposición, de cada uno de los trabajos, y pues hay muchas formas de participar. Vale, gracias. Muchas gracias. Del proyecto Choque de la Facultad de Biología, y como él acaba de comentar, cedemos el uso de la voz a la bióloga María de la Luz Morales García, quien es miembro del colectivo Mujeres en Suiza y responsable de la exposición colectiva itinerante al Choque, creadores de coincidencia. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Pues bueno, este proyecto surgió primeramente como una exposición de una sola vez, entonces invitando a artesanos locales, pero al final de cuentas fue tanto el interés, y no solamente al inicio de la primera exposición, sino al paso de las exposiciones hubo creadores que se fueron integrando. Y algo muy importante que me gustaría mencionar es que ellos mismos pusieron el nombre del proyecto, porque somos creadores, pero ¿qué estamos haciendo con este proyecto? Crear conciencia. Entonces, pues bueno, aquí nos acompaña Yolanda, que está desde el inicio, por allá está Gonzalo y Fernando, y también fueron de los últimos que se agregaron, pero se agradece mucho la participación de todos, y pues fue una exposición que en un inicio dijo, pues somos una aventura artesanal, pero al final artistas visuales de todas las técnicas que se fueron integrando, principalmente artesanos. Entonces, ojalá que se agrade la exposición. Es una manifestación de lo que cada expositor concibe de la Choque y cómo lo Muchas gracias, maestra, por la presentación. Integrante del colectivo responsable de esta exposición, que en unos momentos más vamos a disfrutar. Por último, invitamos al doctor Miguel Ángel Villa Álvarez, secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, en representación de la doctora Yadavina Ávila González, rectora de nuestra máxima casa de estudios, para que dirija un mensaje a nuestro auditorio. Trataré de ser breve, porque si no el calentamiento global no alcanza a regir todos sectores. Primero, permítanme darles un saludo de la doctora Yadavina Ávila González, rectora de nuestra universidad, que tenía de verdad toda la intención de estar aquí, ya lo habíamos comentado, pero la agenda en su último momento le exige estar en otra actividad igual de importante que esta. Entonces me han pedido a mí que venga en su representación. La verdad es que a mí, yo siempre estoy encantado de estar en todos los aspectos, sobre todo los que tienen que ver con las actividades artísticas y culturales. Y de biología. Hay que destacar que en esta administración y el interés particular de la doctora Yadaví ha estado centrado en hacer esta inversión en el ámbito de la educación, es decir, recursos para los docentes, recursos para la investigación y también recursos muy significativos para los procesos de la difusión del arte, la cultura y de la extensión universitaria. Entonces, un proyecto como el de biología que se materializa y se va consolidando poco a poco, ustedes ya escucharon que estamos hablando, bueno, no estamos hablando, ellos hablaban de estas germen de ideas desde el 2016. Hacer un proyecto tiene que ver justo con algo que dice este cartel, que tiene que ver con el tema de la conciencia,
¿Por qué generamos un proyecto? Porque tenemos preguntas sobre los hechos humanos y una pregunta que va a guiar el proceso de investigación, que es el que le da certidumbre y viabilidad en lo que hacemos en la Universidad de Michoacán. Es decir, este proyecto manifiesta de manera muy clara cuál es la viabilidad y la necesidad de tener una facultad de biología en las universidades. Por otro lado, vamos encontrando esta parte de educación y de formación permanente, de cómo los investigadores van enfrentando a una serie de circunstancias, ya lo decían, sociales, culturales, también académicas, científicas, y siguen surgiendo necesidades. Por eso también es tan importante la relación interdisciplinaria y multidisciplinaria como sucede en esta etapa. La consolidación de un proyecto de investigación para conservación, para producción, para venta, integrado con la parte de la ciencia y las artes y las artesanías, porque también hay que señalarlo, tiene todo un proceso, es decir, como un discurso estético también es importante para generar estos procesos. Esa es una de las facultades que tiene el arte, de generar un lenguaje, un discurso, un contexto, para poder hacer una interpretación, una abstracción de la realidad y decirnos qué tipo de cosas necesitamos reflexionar. La conciencia es eso, es esa posibilidad de darnos cuenta de las cosas en su momento. Ustedes han escuchado literalmente cuando se dice ya me cayó el 20. Ese podría ser un ejercicio y un ejemplo del estado de la conciencia. Sumemos todas y todos los universitarios, porque además esa es una de las características de esta universidad, de ese sentido humanista, de esa parte de conciencia crítica, para poder darle respuestas y darle alternativas a la sociedad. Por eso le apostamos a la universidad y a la universidad pública como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias.